Hoy tenemos con nosotros en Grama a Margarita Sánchez Romero, arqueóloga, divulgadora, profesora y catedrática de prehistoria en la UGR. Bueno, lo primero, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Margarita? Estoy muy bien, encantada de estar aquí. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Vale, pues he hecho como una pequeña introducción, pero me gustaría que nos pusieras tú un poco más en contexto sobre quién eres, a qué te dedicas y cómo fue para al final acabar especializándote en temas como, bueno, la arqueología, básicamente. Pues efectivamente, como has dicho, soy catedrática de prehistoria y bueno, pues siempre me interesó mucho todo el tema de cómo nos relacionamos con los objetos, con la cultura material, y cuando haces arqueología, sobre todo la arqueología que yo hago, que es la de la prehistoria, pues no tienes texto para poder contrastar o para poder trabajar con ello, así que utilizas solamente los objetos. Y a mí me parece fascinante pues, ser capaces de entender cómo funciona una sociedad de hace un montón de miles de años a través de los cuerpos, de los objetos, de las estructuras que nos han dejado, y un registro que siempre es parcial, pero que bueno, pues nos permite utilizando la ciencia, nos permite sin duda poder acceder a un conocimiento pues, de sociedades del pasado que tienen mucho que enseñarnos también, ¿no? O sea que ese era mi principal objetivo a la hora de hacer geografía e historia, que yo hice geografía e historia hace un montón de tiempo. Hmm. Bueno, nuestra audiencia habitual se preguntará, ¿por qué habéis traído a una arqueóloga si normalmente, pues eso, tratáis temas de psicología, como mucho filosofía, sociología, pero arqueología quizá lo vean como un poco más alejado? Entonces, te quería Sí. preguntar si tú crees, bueno, primero, ¿qué es la arqueología? Para ponernos en contexto a la audiencia que tenemos nosotros, y si tú crees que tiene algún tipo de relación con la psicología. Pues mira, la arqueología es la ciencia que estudia las sociedades del pasado a través de los restos materiales. Es decir, nosotros, las personas que nos dedicamos a hacer arqueología, accedemos al conocimiento de las sociedades del pasado a través de, pues, de objetos, de cuerpo y de estructura, y a partir de ahí intentamos reconstruir cómo son esas sociedades. La arqueología va desde el paleolítico más profundo, desde temas de evolución humana, hasta pues, el siglo XX. Porque de hecho hay una arqueología contemporánea que se está dedicando en los últimos años, por ejemplo, a excavar fosas de la guerra civil o a hacer arqueología industrial, o sea, elementos relacionados con nuestro pasado más cercano. Pero esa es la metodología, lo que define la arqueología como ciencia es la metodología que utilizamos para acercarnos a esa sociedad, ¿no? El estudio de la cultura material y de los objetos. Y yo creo que tiene que ver con la psicología, o entiendo que puede estar relacionada, porque al fin y al cabo lo que hacemos con la arqueología son discursos sobre el presente. Es decir, nosotras, cuando miramos a las sociedades del pasado, lo que hacemos, lo que intentamos es explicar nuestro presente. Intentamos bien sostener discursos que nos identifiquen en la actualidad o rebatirlos, pero para eso usamos el pasado. No, es que esto viene siendo así desde hace 2000 años, o esto es que ha sido siempre así, ¿no? Entonces, claro, si entendemos que la definición de la identidad de las personas en la actualidad tiene mucho que ver con el relato que hemos construido, pues bueno, ahí creo que sí que podríamos hacer alguna vinculación, ¿no? Vale. La psicología estudia el comportamiento básicamente de Uh-huh. los organismos, vamos, del humano, de los animales, y la arqueología con esos hallazgos más históricos puede ir aportando pues, determinados datos para que la psicología se nutra pues eso, de inferencias acerca del comportamiento humano. Nos lo Uh-huh. estabas explicando y yo quiero entender un poco cómo se hacen desde la arqueología esas inferencias con respecto al comportamiento, mirando con retrospectiva en base a lo que vais descubriendo actualmente. Pues con mucha ciencia, es decir, nosotras cuando vamos a un yacimiento arqueológico a excavar, pues lo que hacemos es intentar, con un método científico, que es el arqueológico, intentar ir descubriendo cómo han sido los procesos por los que las cosas han sucedido, ¿no? De manera que encontramos restos, como he dicho, pues, de estructuras, pues podemos conocer cómo son los espacios de hábitat, ¿no? Y sabes tú también desde la psicología que no es lo mismo un hábitat en cabañas, grandes cabañas circulares sin compartimentación interior, a un hábitat en las que las cabañas o las unidades de habitación son rectangulares, muy abigarradas, con muchos compartimentos interiores. ¿No? Esto nos está hablando también de cómo es el comportamiento social de estas comunidades, ¿no? O, por ejemplo, pues a través del estudio del cuerpo. Afortunadamente ahora la investigación ha avanzado mucho en temas de analítica o en temas de tecnologías, ¿no? Podemos, con el carbono 14, pues podemos conocer
la edad de determinados eventos, ¿no? Pero es que gracias al estudio de la bioarqueología, el estudio de los huesos, podemos saber cuestiones relacionadas con la dieta, con si son poblaciones migrantes o no, con el sexo y la edad, con el tipo de trabajo, con todo eso nos hacen que podamos reconstruir una historia, algunas veces casi biográfica, de lo que nos vamos encontrando, ¿no? Porque, bueno, pues ¿por qué determinada gente come unas cosas y no come otras si las tiene allí también, ¿no? Pues podemos intentar que, bueno, pues tiene que ser alguna cuestión relacionada con eso, con creencias o con rituales, o, ¿no? ¿Por qué si tienes un montón de elementos accesibles para el consumo decides solo comer uno? Bueno, pues intentar explicar estas cosas, ¿no? O si son poblaciones que se van moviendo en el territorio, si son poblaciones, de qué manera se organiza, por ejemplo, el trabajo, ¿no? Si quién hace qué y cómo, qué esfuerzo físico hace cada uno, qué tipo de trabajo hace cada cual. Entonces, todas esas cosas, pues la ciencia nos permite conocer el comportamiento, acercarnos al comportamiento al menos de las sociedades que estamos excavando. Desde mi punto de vista, yo creo que quizá la psicología, la que entienden por evolucionista, probablemente sea como la que más podemos relacionar con disciplinas como la arqueología, y la psicología evolucionista, pues evidentemente ha sido muy criticada desde la propia psicología, casi desde todos los ámbitos, porque muchas veces se utilizan sus argumentos, que a veces son un poco quizá aventurados, para pues seguir argumentando en contra o legitimando según qué discriminaciones, desigualdades, reproducir estereotipos relacionados con el género, la etnia o lo que sea. Entonces, no sé si tú tienes opinión acerca de la psicología evolucionista y, bueno, primero eso y luego, si no, paso a otra cosilla. Pues no tengo mucho conocimiento, pero sí que entiendo que está vinculada a esa idea de evolución como mejora, ¿no?, de las sociedades, ¿no? Y como que nuestras sociedades presentes son mejores que las del pasado porque hemos logrado unas cotas distintas en algunos ámbitos, ¿no? En ese caso, ni siquiera cuando hablamos de evolución humana hablamos de evolución en el sentido de trayectoria ascendente, ¿no?, sino que todo tiene muchísimo altibajo, muchísimo retroceso, avance. Hay múltiples vías múltiples caminos que se podían haber seguido y sin embargo pues se eligen unos u otros. La arqueología, a través de eso, desde que es disciplina científica en el 19, lo que hace es argumentar y sostener muchas de las desigualdades que se construyen. Por ejemplo, las desigualdades que tienen que ver con distintas etnias o con las de género, pues la arqueología la sustenta como si el personal europeo del siglo XIX-XX fuera el sumum, ¿no?, de la evolución humana y todas las demás, y además sobre todo hombres y de la élite intelectual y económica, fueran el sumum de la evolución y todos los demás estuvieran en un segundo paso. En esa idea o ideas relacionadas con la supervivencia del más fuerte, ¿no? Eso también es un error, ¿no? Porque lo que nos ha demostrado la historia es que mientras más nos cuidemos, más posibilidades tenemos de sobrevivir, ¿no? No se trata de que sobreviva el más fuerte, sino que se trata de que sobreviva el grupo que sostiene. Y para ahí pues hace falta otras trayectorias distintas a las que hasta hace poco se definían, ¿no?, digamos, en ese contexto. Vale, estábamos tocando un poco de refilón pues el tema del género, por lo que quiero pasar a temas relacionados con la representación de las mujeres en la historia, en la prehistoria. Cómo se ha representado a la mujer en la historia, cómo se ha ido forjando al final y hasta qué punto tienen sentido esos estereotipos ligados a la mujer que siempre la han representado más como madre, como cuidadora, caracterizada por esa naturaleza emocional, dedicada al ámbito doméstico. O por otro lado, incluso te escuchaba también en alguna ponencia como evidenciabas que muchas veces pues desde nuestro presentismo también estamos sexualizando determinadas esculturas o determinado arte del pasado. Y todo esto, claro, frente a la visión del hombre que es un personaje más orientado siempre a ese trabajo, a ese desarrollo tecnológico, como impulsor de la cultura o el progreso. Entonces, ¿cómo se ha representado a la mujer en la prehistoria? Pues mira, desde que surge la arqueología como disciplina científica, que no como práctica, digamos, ¿no? Arqueología y buscar tesoros y restos del pasado se ha hecho desde época antigua, ¿no? Pero desde que surge la arqueología como disciplina científica, es decir, de que se genera conocimiento científico
avalado por la ciencia, que sirve para las sociedades. Bueno, pues desde que se hace eso en el siglo XIX, claro, como he dicho antes, quienes hacen la ciencia en el XIX son los hombres de la élite intelectual y económica. Y esos hombres le van a preguntar a la sociedad del pasado por las cosas que le están interesando a ellos, o sea, que forman su mundo. Y en el XIX, pues todo tiene que ver con cómo se consigue el poder y cómo se mantiene el poder y qué parte juega la violencia y la guerra en esa consecución del poder y de la conquista, ¿no? Ten en cuenta que las guerras napoleónicas han sucedido hace muy pocos años. Luego se preocupa por determinadas tecnologías. La revolución industrial ha cambiado realmente. Entonces entienden que cualquier cosa que tenga que ver con la siderurgia, con la metalurgia, eso es como una revolución en cualquier momento histórico. Entonces empiezan a poner de manifiesto, empiezan a poner en primer plano de lo que entienden que le explica la historia, pues determinadas tecnologías, determinados eventos, la jerarquización, el poder, la lucha. Y claro, ¿qué pintan las mujeres en el XIX? En el XIX las mujeres no pintan nada, si ni siquiera son capaces de votar. ¿Cómo van a...? No entran en el argumentario de explicar las sociedades porque no tienen ningún interés en conocer el ámbito de las mujeres. Y por tanto no entran a formar parte del discurso y del conocimiento que se quiere obtener desde la arqueología. Y el problema es que esto se ha mantenido así a lo largo de todo el siglo XX. Es decir, ha habido paradigmas teóricos muy diferentes, desde el materialismo histórico, el marxismo, el postprocesualismo, todos que han cambiado radicalmente la arqueología, pero al fin y al cabo lo que han hecho es sostener esos estereotipos porque han seguido preguntando por los mismos temas. Con lo cual, ¿qué hace el feminismo cuando llega a la arqueología? Dice, muy bien, habéis estado mirando una serie de temas, nosotras los vamos a revisar también, pero es que os habéis dejado un montón de cosas atrás. No habéis explicado nada del consumo de alimentos, o prácticamente nada. No habéis explicado nada de la crianza, de la socialización, del aprendizaje, del cuidado, de la organización del espacio doméstico. No habéis preguntado nada del textil, casi no habéis preguntado nada del textil. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ahí os estáis dejando un montón de información que también nos explica. Y simplemente os la estáis dejando detrás no porque no tenga significación histórica, sino porque habéis decidido que son del ámbito de las mujeres. Y como son del ámbito de las mujeres, no son elementos de interés. Y no solo hacen eso, sino que además nos expulsan a las mujeres de cualquier ámbito que ellos consideren importante. Así que las mujeres no cazan, las mujeres no representan actos rupestres, las mujeres no se mueven en el territorio, las mujeres no participan en conflictos armados, conflictos bélicos. ¿Por qué? Porque no es nuestro ámbito, ese es un ámbito masculino, que es el que mueve la historia. Entonces, claro, eso provoca, por un lado, invisibilizaciones muy potentes y, por otro lado, estereotipos que se siguen manteniendo. Un estereotipo, además, que está cargado de valor, porque hemos decidido que todo eso que tiene que ver con el trabajo doméstico, las actividades de mantenimiento, el cuidado, eso se ha decidido que no tiene valor histórico, cuando es absolutamente incierto. Porque claro, imagínate, con los años que hemos pasado con el tema del cuidado, o sea, si el cuidado tiene valor o no, pues no tiene significación histórica ninguna, simplemente porque está vinculado a las mujeres. Como estamos viendo, al final todos estos conocimientos científicos que se van recogiendo desde la arqueología u otras disciplinas realmente pueden, en cierto modo, contribuir a mantener discursos ya imperantes o, por el contrario, a azuzar otros discursos que sean más minoritarios. Y esto nos lleva un poco a la conclusión de que la ciencia tiene ese peso ideológico, ¿no? Decías un poco esos ejemplos de que la mujer dedicada a esas tareas domésticas, los hombres más a ser proveedores y cómo a partir de ahí pues acabamos sesgando la mirada tanto para atrás como para adelante, como lo que vamos construyendo para adelante. Y entonces, en resumidas cuentas, esta ciencia impregnada de ideología influye en la construcción sociopolítica de las diferentes sociedades. Y yo te quiero preguntar varias cosas relacionadas con todo esto. Bueno, entiendo que lo ves como yo, entonces, más allá de que debamos, por supuesto, también quiero hacer el énfasis ahí de que la ciencia es uno de los saberes más rigurosos y honestos que hemos construido desde la humanidad, pero ¿hasta qué punto incide la ideología en la investigación científica o la ideología también añadiéndola a posteriori en las interpretaciones que hacemos de todo lo que vamos recogiendo? ¿Pero es acaso posible ser objetivos, plenamente objetivos? Mira, yo creo que la clave está en una palabra que tú has dicho, y es honestidad. Esa es la clave de todo. Ninguna ciencia es plenamente objetiva. O sea, el método científico sí es objetivo.
el método científico, pero las ciencias no lo son. Pero ninguna, no nos equivoquemos. Ahora mismo, la gente que está dedicada a investigar sobre, por ejemplo, fármacos, está investigando unos fármacos que tienen unos determinados intereses por parte de una industria. Sabemos siempre que se tratan mejor los tratamientos que las curas, ¿no? Que se incide más en los tratamientos que en las curas. Ahora investigamos con células madre y hace unos años y en otros lugares del mundo ahora mismo no se pueden investigar con células madre. Es una cuestión moral y ética. Todas las ciencias están marcadas por la posición de la persona o del grupo que está investigando en ese momento. Y eso es ineludible. Yo no y la pretensión no es ser objetiva, es que a mí me resulta, o sea, yo lo que quiero es ser honesta. Y yo tengo unos intereses en investigación, y mis intereses en investigación tratan de entender por qué se ha invisibilizado y estereotipado a las mujeres y cómo eso no es cierto, cómo eso no es solo injusto, sino que además es científicamente falso. Entonces, para eso hago investigación. ¿Yo tengo una ideología determinada a la hora de enfrentarme a la investigación científica? Sí. Y por tanto estudio lo que creo que debo estudiar para mejorar mi disciplina. O sea, no solo el conocimiento de las mujeres, sino también la disciplina, la arqueología, que hará mejores discursos si incluimos a más gente. Pero eso es estudiar, plantear, poner los datos encima de la mesa, explicar los datos que tiene, a hacer un argumentario y sacar unas conclusiones, que es cómo funciona la investigación científica, con toda la honestidad del mundo, y era la persona que tenga enfrente, o el investigador que tenga enfrente, que rebata o no esos datos y que me diga, pues bueno, pues yo esto que tú interpretas de esta manera, yo lo puedo interpretar. Y ese es el debate científico. No debemos confundir objetividad con honestidad, que son dos cosas distintas, y yo creo que la honestidad es mucho más importante en ciencia que la objetividad, que evidentemente cuando yo mando a analizar un diente para ver isótopos y ver la huella química de esos isótopos para que me diga de dónde esta persona, dónde ha nacido esta persona, pues eso es un método científico. Lo que yo hago con el dato es decir, bueno, pues mira, es que ese isótopo me ha servido para decir que las mujeres que vosotros decís que no se han movido nunca, pues fíjate, esta mujer se movió en su vida durante 20 años en 2 puntos diferentes, distando a 3.000 kilómetros de distancia, ¿no? Entonces, eso es. Por eso siempre, claro, el método científico es muy importante, pero lo importante son las preguntas que le hagamos a la ciencia. Las preguntas que hagamos, y las preguntas que hagamos es indiscutible que van a tener que estar matizadas por quiénes somos y por la forma que tenemos de enfrentarnos a la ciencia. Y yo no creo que eso sea malo, es que yo creo que es inevitable. Siguiendo, bueno, ya estamos realmente comentándolo un poco, pero me gustaría ver más ejemplos de cómo en la arqueología se han sesgado investigaciones o interpretaciones a posteriori, después de ese conocimiento científico, por la ideología al final imperante. O sea, ¿algún ejemplo concreto más que podamos ver? Pues mira, el ejemplo de la caza es muy significativo, ¿no? Porque la caza en un momento determinado, no desde el principio de la arqueología, pero en un momento determinado, como a mitad del siglo XX, se sitúa como en el centro de la evolución humana, ¿no? Bueno, es que gracias a que hemos cazado somos como somos, ¿no? Eso es una serie de circunstancias históricas y sociales también. Entonces la caza se convierte como en el motor de la evolución humana. Y ahí las mujeres estamos fuera, porque claro, se entiende que es el hombre proveedor, que es el hombre el que tiene que traer, y claro que la caza se entiende además en un sentido muy amplio, como parte muy importante de los procesos sociales, tal. Entonces se niega que las mujeres estén participando. Y ahora eso se ha mantenido durante muchísimo tiempo. Pero ahora te vas al registro arqueológico y encuentras, por ejemplo, en Perú, un yacimiento de hace 9.000 años, en el que te encuentras una mujer de unos 17, 19 años, que tiene todo el armamento para la caza, ¿no? Se ponen a analizar, pues claro, fíjate cómo era antes de poder utilizar esa investigación científica. Abrías una sepultura, si había armas eran hombres, si había ganado no, eran mujeres. Ese era el método científico hasta hace muy poco, ¿no? Entonces, claro, eso es un retraso que trae desde mucho tiempo, ¿no? Entonces, ahora se ponen a analizar las sepulturas de la misma época, todas las sepulturas que han aparecido que tienen armas, y resulta que entre un 20 y un 30% de las sepulturas que tienen armas son de mujeres. Entonces, ¿son las mujeres las únicas que cazan? No. ¿Son las mujeres las que más cazan? No. ¿Pero cazan? Sí. Pues no pasa nada, cazan. O sea, y ahora es que además yo siempre digo,
ahora mismo seguro que en este momento hay en algún lugar del mundo una mujer cazando. Porque ya no se trata de cazar solo con arco y flecha, que también, es que se caza con ondas, se caza con trampas, se caza con múltiples utensilios, que lo que tiene es que, bueno, pues traerte un animal a tu casa para poder comértelo, o sacar las pieles o utilizarlo de alguna otra manera, ¿no? Entonces eso ha sido este ejemplo de Villamaya Pachá, que es el yacimiento peruano, dio la vuelta al mundo. Y entonces en todos los periódicos era, por fin se demostró que las mujeres cazaban, ¿no? Y era como, bueno, ya estáis al mismo nivel que nosotros en esto de ser agentes sociales, ¿no? Bueno, pues pues bueno, pues el que las mujeres hagan arte rupestre, ¿no? Hagan representaciones rupestres. Hemos tenido que encontrar una huella dactilar para entender que las mujeres también estaban participando. A los hombres no les hace falta ninguna huella, a las mujeres no hace falta huella. Y entonces como todo muy... O sea, y cuando lo explicas, todo el mundo dice, es verdad, es que no tiene sentido haberlo pensado así, pero lo pensamos así y lo seguimos pensando así, ¿no? Entonces, bueno, pues estos son ejemplos de cómo precisamente la ciencia, ese método científico objetivo, te puede ayudar a solucionar estereotipos y falsedades que se han construido históricamente con ideologías no basadas en ese conocimiento científico. Pues sin salirnos demasiado realmente de lo que estamos ahora abordando, me gustaría que habláramos un poco más de historia de arqueología vistas con esa perspectiva de género. Y antes de nada, quiero explicitar más aún, aunque creo que se va ya deduciendo por todo lo que has ido comentando, pero qué significa y por qué es tan importante ver la historia, ver la arqueología y ver realmente cualquier ciencia con perspectiva de género. Pues porque mientras más miradas distintas y más perspectivas tengamos, mucho mejor. Mientras más gente haya preguntando y gente pues precisamente con distintas trayectorias vitales y con distintos intereses estemos preguntando en cualquier ciencia, mucho mejor van a ser los resultados. Si solo hacemos las preguntas de una manera, realmente los resultados solo van a salir de una manera y eso tampoco nos da toda la información. No podemos perder ese talento, ¿no? y esa información que también las mujeres, no solo como científicas aportan, sino también como objeto de estudio. Y esto lo estamos viendo constantemente. Lo estamos viendo en las ciencias de la salud, ¿no? En cómo ahora resulta que nos hemos dado cuenta que un ataque al corazón no tiene los mismos síntomas en una mujer que un hombre. Y hemos estado tratando mal a las mujeres porque entendíamos que los síntomas reales y los buenos eran los masculinos, ¿no? Y yo estoy segura de que vosotros en vuestra ciencia también tendréis, en psicología también, habrá aspectos que no se hayan tratado de una perspectiva de género, una perspectiva, y entonces se esté perdiendo información. En historia pasa lo mismo, o sea, ¿cómo vamos a entender que podemos hacer un relato histórico adecuado si nos dejamos a la mitad de la población detrás? No solo a la mitad de la población, sino a todas las actividades, la experiencia, el conocimiento, la innovación tecnológica que han provocado esas mujeres haciendo cosas. O sea, ¿de verdad podemos explicar la historia solamente con una parte? Como he dicho, esto no solo lo hago porque yo quiero reivindicar el papel de las mujeres y el papel de las cosas que hemos asociado a las mujeres históricamente en el discurso histórico en general, porque además nos está definiendo a nosotras en el presente, ¿no? Nos sigue definiendo a nosotras en el presente, sino es que además con esto estamos mejorando la disciplina. Es que yo creo que esto es obvio. O sea, si tienes más muestras, eres capaz de hacer mejor ciencia, ¿no? O sea, ¿cómo podemos rechazar? No, si explicamos la historia solo hablando de hombres, lo hemos hecho bien, ya está, ya podemos cerrar, ya podemos, ¿no? De hecho, lo digo en algunas ocasiones, ¿no? Parece que si hablas de mujeres en historia o en arqueología, estás haciendo política, ¿no? Estás usando ideología, pero si hablas solo de hombres, no estás usando ideología. O sea, ¿cómo? Entonces, ciencia objetiva. Es un poquito enreversado esto, ¿eh? Ya. ¿Y desde cuándo se ha ido fomentando toda esta perspectiva de género en ciencias como la tuya? O sea, más o menos cómo han sido esos orígenes y ese desarrollo. Sí, pues fíjate, digamos que el primer artículo, fíjate, de la fecha que te voy a dar, el primer artículo que se publica sobre arqueología del género, que se publica en una revista así como de impacto, se publica en 1983. Es la arqueología y el estudio del género de McConkie y Spector, que se publica en 1983. Fíjate que es relativamente reciente. Es verdad que las arqueólogas escandinavas, noruegas, suecas, sí que habían a finales de los 70, habían empezado a trabajar mucho con estos aspectos de la arqueología, con el feminismo, preocupándose por qué temas se estudiaban, cómo era la situación de las mujeres en la profesión, y empezaron a publicar cosas a finales de los 70 y principios de los 80.
Pero claro, es que estas mujeres escribían en sueco y en noruego, con lo cual no las leía nadie. Entonces, hasta que las americanas y las inglesas empezaron a publicar en inglés, he dicho 83 y 84, en el año 84 ese primer artículo, no había literatura al uso, ¿no? Entonces, ahí fue donde empieza a surgir realmente. Y luego a partir de ahí es verdad que ha crecido exponencialmente. O sea, en muy poco tiempo, la arqueología con perspectiva de género, la arqueología de las mujeres, ha crecido exponencialmente. Y, por ejemplo, en España, que sí que empezaron, que empieza de una forma curiosa, ¿no? Porque, claro, aquí veníamos de una dictadura y es cuando, al terminar la dictadura y las mujeres, las feministas están en las calles reivindicando sus derechos y están reivindicando las libertades, se dan cuenta muchas arqueólogas feministas que pueden llevar ese activismo político, lo pueden llevar a la arqueología y construir desde la arqueología la ciencia, ¿no? Y eso lo hacen, por ejemplo, Encarna Sanahuja, Marina Picazo, en las universidades catalanas, y a partir de ahí empieza un germen que realmente aquí en nuestro país ha crecido mucho y es muy fuerte el movimiento feminista en arqueología, porque hemos sido capaces de generar redes. Y eso es muy importante. No es fácil. La arqueología es una disciplina como muy arraigada en su idea de ciencia objetiva, ¿no? Porque además, como he dicho, surge con otras. Es que la arqueología surge a la vez que la botánica, que la geología, que la zoología. Entonces intenta emular, ¿no? muchas de esas cuestiones. Entonces la arqueología le ha costado mucho. Fíjate que historia de las mujeres sí que tenemos desde más tiempo, desde hace más tiempo, y sin embargo en la arqueología ha costado más. Y la capacidad que hemos tenido a las que nos hemos dedicado en los últimos años a la arqueología desde la perspectiva de género ha sido el tener redes, el trazar redes entre nosotras, porque nos ha hecho mucho más fuertes, porque ha hecho que seamos capaces de organizar más cosas, de publicar más cosas, de crear, por ejemplo, Past Women, que es un recurso web que tenemos, una página web que tenemos con imágenes distintas de la prehistoria, completamente distintas a lo que se ha venido viendo hasta ahora, porque entendemos que la imagen, el imaginario que se construye sobre la prehistoria es muy importante. Y por tanto, pues bueno, pues a partir de ahí es verdad que hay incluso distintas perspectivas dentro del movimiento feminista en arqueología, pero que trabajan en eso, en esa idea de construir un discurso histórico que sea mucho más cercano a lo que pudo ser. A mí la palabra verdad con historia no me gusta ponerla en la misma frase, ¿sabes? Pero algo más cercano a la realidad de lo que pudo ser. Has comentado que no es fácil. Te quería preguntar con qué barreras se encuentra una a la hora de hacer ciencia con perspectiva de género. Mira, yo te diría que ahora un poquito menos. Bueno, un poquito menos no, incluso yo diría que bastante menos. Al principio era complicado porque, como he dicho, la arqueología se construye y se entiende como ciencia muy objetiva porque utiliza las matemáticas para la estadística, utiliza la química, la biología, utiliza muchas ciencias experimentales para la consecución de sus datos, y entonces entiende como que no tiene nada que ver con lo que hay alrededor, ¿no? Que con esa ciencia están haciendo ciencia objetiva. Y como he dicho, el método puede ser todo lo científico que quiera, pero es la interpretación, porque nosotros al fin y al cabo estamos hablando de sociedades humanas, esa interpretación social lo que nos da las claves, ¿no? Entonces, al principio yo recuerdo cuando empezaba, porque yo tampoco hice arqueología feminista desde el principio. A mí, yo no empecé con este tema hasta que no terminé la tesis. O sea, yo llevaba unos años haciendo arqueología y no me había preguntado nunca por estas cosas. O sea, fue precisamente el desarrollo de la tesis, empezar la investigación de una manera mucho más, más intensa cuando yo empecé a preguntarme por estas cosas, pero yo antes no había tenido ninguna predisposición a estudiar estos temas, ¿no? Entonces, claro, al principio pues te encuentras de todo. Te encuentras los que piensan que es una cosa como accesoria, como una historia lateral, ¿no? Qué simpático que estudia a las mujeres en la prehistoria. O sea, no es lo fundamental, pero bueno, está bien como anécdota, ¿no? Como curiosidad, como elemento lateral a lo que hacemos, ¿no? O gente que te decía desde el principio que eso no era hacer ciencia, que eso era hacer política, ¿no? Y que la historia ya estaba explicada y que lo que había que abundar es lo que había, pero que no teníamos que ir. Entonces, bueno, pues te encuentras con esos dos mundos, ¿no? que te aprisionan en muchas ocasiones y te dejan en medio, ¿no? El que es simplemente te sitúan a nivel de curiosidad, un gabinete de curiosidad en los que las mujeres, los niños, las personas mayores y otras personas con distintas capacidades están en un ámbito
que no son la historia de verdad, son cuentecitos, y otra gente que te dice que es que eso no es ciencia, ¿no? Porque, bueno, pues porque se hace política y no hay que, a las mujeres no hay que meternos aquí en el discurso histórico. Entonces, eso, bueno, pues unas veces lo llevas mejor y otras veces lo llevas peor. Yo creo que la arqueología en ese ámbito en los últimos 20 años ha crecido mucho. Poco a poco, pues bueno, ya hay cursos de arqueología. Yo doy clase en el grado de arqueología de la Universidad de Granada y doy una arqueología de género. En el máster también doy una arqueología también de género. En otros grados de arqueología en España también se da. O sea que, es decir, la academia lo está asumiendo, ¿no? Incluso los presupuestos científicos y teóricos de esta perspectiva, pues también la están asumiendo, porque no somos la única, o sea, hay otros grupos olvidados también en la prehistoria, otros hombres que han sido olvidados, otra gente con distintas edades que han sido olvidados, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco se está, yo creo que ahora ya no se ríe nadie, ¿no? Antes sí se reían cuando decías que estaba haciendo esto, ahora ya, bueno, siempre te encuentras alguna oposición, pero bueno, como nos la encontramos en cualquier ciencia que haga esto con una perspectiva distinta, ¿no? Pero bueno, es verdad que hemos cambiado. Yo soy optimista en esto, hay que estar muy pendientes, pero yo en esto soy optimista. Creo que todavía que vamos avanzando, sí. Aparte de la investigación y la docencia, también has dedicado gran parte de tu tiempo a la divulgación. Me da curiosidad de por qué te lanzaste a ello, por qué crees importante divulgar la ciencia. Pues mira, primero porque yo creo que el proceso científico, el proceso de investigación no está completo si no eres capaz de trasladar a la ciudadanía los resultados de tu investigación. Al fin y al cabo, yo no estoy investigando, o sea, por saber lo que pasaba en las sociedades del pasado. Yo estoy investigando por saber lo que pasaba en las sociedades del pasado, pero para que tenga un reflejo y un interés y una función en las sociedades del presente, ¿no? Entonces creo que el círculo no todo el mundo tiene que hacer lo mismo, o sea, no todo el mundo tiene que hacer, yo hago un tipo de divulgación determinada, pero no todo el mundo tiene que hacer la divulgación que yo hago, es simplemente pues, que sí que debemos hacer ese esfuerzo en una exposición, en una conferencia, en fin, hay múltiples formas de hacer divulgación científica, ¿no? Pero quizá ahí, a mí lo que me pasa es que, claro, imagínate, si yo estoy intentando que esta perspectiva cale en la sociedad, porque creo que hay muchas mujeres que todavía están influenciadas por esa idea de que las actividades de mantenimiento no son importantes, de que nosotros no hemos participado en la historia, y estamos en posiciones de desigualdad, ¿no? Porque estamos en ese ámbito. Yo lo que quiero es contar que eso no es así, o sea, que nos han contado una mentira. Es que es mentira lo que nos han contado. Entonces yo lo que necesito transmitirlo a la sociedad. Entonces, bueno, pues es verdad que he dedicado mucho tiempo, que me he salido de mi zona de confort, ha sido un elemento progresivo, o sea, tampoco es que me lanzara. Pero bueno, empecé haciendo cosas, empecé a eso pues en ámbitos más pequeños, y luego es verdad que esto ha ido creciendo, ¿no? Hasta pues, la televisión y la publicación del libro en los últimos meses. Pero ha sido todo como paso tras paso y con un aprendizaje también, ¿no? en ese proceso. Yo sí que considero que si no cuento lo que estoy haciendo, lo que estamos haciendo, tampoco tiene mucho sentido que lo hagamos. Y actualmente, ¿en qué proyectos andas inmersa? Bien sean de investigación, bien sean de divulgación, bien sean de escribir libros. Pues mira, ahora mismo estoy muy volcada en las presentaciones que estoy haciendo de prehistorias de mujeres, que la verdad es que están ocupando mucho tiempo, pero bueno, me alegro porque está teniendo muy buena recepción y la gente lo pide. Entonces, pues bueno, pues a mí me gusta mucho esa capacidad que tiene el libro también de hacer de que la gente que no sepa de prehistoria, porque no es un libro escrito para gente, al contrario, si no sabes de prehistoria lo vas a entender perfectamente, ¿no? Bueno, pues esa idea de que la gente empiece a entender que hemos construido la historia de una manera y podemos construirla de otra. Bueno, más allá de que le estoy dedicando mucho tiempo a eso, pues mira, mañana precisamente empezamos en el grupo de investigación unas excavaciones arqueológicas. Nosotros en el grupo de investigación nos dedicamos sobre todo a sociedades de lo que denominamos prehistoria reciente, edad del cobre y edad del bronce, y nos dedicamos mucho al fenómeno
que conocemos como megalítico, ¿no? El megalitismo, los dólmenes, los menires, todas estas cuestiones. Bueno, pues ahora empezamos en Almería unas excavaciones que nos van a tener ocupados mucho tiempo y bueno, pues sí, seguir con esa idea de construir discursos desde esa investigación científica, que nos vamos al campo, o sea, hacemos todo el proceso, y seguir construyendo también en Past Women, que es nuestra página web de recursos, bueno, que está también teniendo mucho éxito y mucha repercusión, y sobre todo en la que estamos generando un montón de recursos para que la gente no tenga que ir a las imágenes de siempre para hablar de prehistoria, sino que pueda utilizar otras muy distintas, ¿no? Vale, pues para ya ir terminando, me gustaría que nos comentaras un poco, sobre todo para la gente que lo desconocemos un poco más, que será la mayoría seguramente de la gente que escuche esto, porque vienen de otra disciplina. ¿Cuál es el itinerario a seguir para acabar dedicándose a la arqueología? Si solo hay quizá un itinerario o hay varios. Y también, sobre todo, me gustaría saber un poco cuáles son las diferentes salidas o especializaciones que se pueden tener en arqueología. Porque, por ejemplo, hago un poco la analogía con psicología y yo, si lo veo con los ojos con los que yo lo veía antes, o pregunto a gente que no se haya metido en psicología, como pueda ser gente de mi círculo cercano, si le preguntas por la psicología, lo que entiende la gente de a pie suele ser psicología sinónimo de psicoterapia. Y a lo mejor hay otras muchas ramas que son la psicología forense, educativa, social, lo que sea, que están como más denostadas y no se conocen. Entonces, me gustaría también saber un poco cómo es en el panorama de la arqueología todo esto, el itinerario y las diferentes salidas. Pues mira, ahora mismo arqueología la puedes hacer bien cursando el grado de arqueología, que lo tenemos en 6 universidades españolas. Está en la Autónoma de Barcelona, en la Central de Barcelona, en la Complutense y la Autónoma de Madrid, y en Sevilla, Jaén y Granada. O sea, no son 6, son 7, ¿vale? Lo que pasa es que las andaluzas lo tenemos en interuniversitario. Podemos un año hacerlo en las otras 2 universidades. Entonces, ese es el camino, digamos, más obvio. Y luego hacer un máster de especialización, pues bueno, pues por ejemplo, hacer el de antropología forense, o hacer uno de metodología, o hacer alguno especializado en técnicas analíticas, que empieza a haber másteres bien dedicados más a cuestiones más patrimoniales, ¿no? De gestión del patrimonio esos son los ámbitos en los que nos movemos. Hasta ahora, y bueno, también viene gente desde otras disciplinas como la historia, ¿no? Puede hacer la carrera de historia y luego puede hacer un máster de especialización en arqueología. Ese también es uno de los ámbitos, aunque lo recomendable es hacer arqueología, evidentemente, si te quieres dedicar a esto, ¿no? Pero bueno, no está en todas las universidades. A partir de ahí, pues se te abre un campo muy interesante. Es decir, esto no es verdad que es de la disciplina que ahora mismo tiene más salidas profesionales, porque evidentemente la obvia puede ser la de la educación, de prepararte unas oposiciones, ¿no? Y dar clases de historia en un colegio o en un instituto. Tiene la parte de investigación, que bueno, que requiere hacer ese cursus honorum de la universidad, que también tiene su complejidad, pero también es posible. Puedes prepararte unas oposiciones para la gestión del patrimonio, que tienen las comunidades autónomas, tienen los ayuntamientos, tienen el Estado, la conservación de museos, por ejemplo, los museos que son de su competencia, y luego tiene el ejercicio profesional de la arqueología en el ámbito, pues, de la arqueología urbana. Es decir, cada vez que hay una gran obra pública o que hay que hacer cualquier obra en un solar, dependiendo del nivel de protección del sitio donde esté, tienes que hacer una excavación arqueológica primero hacer una planificación de qué te puede salir, de por dónde es mejor que eches la carretera. Entonces, bueno, pues ahí tienes un trabajo tanto de prospección como de excavación, que es muy interesante, y bueno, que como digo, ahora mismo que están otra vez las obras públicas funcionando y que se están haciendo, pues, en un ámbito muy interesante. Y luego, evidentemente, pues tienes todo el ámbito de los museos, bueno, todo el ámbito de la educación fuera de las aulas, es decir, tengo muchas compañeras que están en el ámbito de la divulgación educativa, digamos, con actividades para colegios. Luego
peritaje también, la arqueología tiene peritaje de obras, ¿no? Pues de pronto hay un expolio y se pide que alguien venga a valorar realmente si estas piezas son o no son, ¿no? Pues todo el tema del peritaje. Ahora mismo, pues bueno, tienes bastante salida. Yo cuando hablo con las compañeras y compañeros que están dedicándose no ya a la investigación en la universidad o a la enseñanza en la universidad, te dicen que no es mal momento para la arqueología, que lo ha habido peores, ¿no? O sea, que bien. Vale, pues muy interesante y hasta aquí realmente, Margarita. Te agradezco mucho que hayas compartido un rato conmigo para el proyecto, que se sale un poco de lo habitual, pero sí que nos gusta que de vez en cuando pues vengan profesionales de otras ramas para que no sea solo esto, divulgar por y para psicólogos o gente de la psicología. Entonces, te mandamos un fuerte abrazo y dejo, si quieres, que lances tu mensaje final para ya despedir el episodio de lo que sea. Pues que yo también estoy muy agradecida que me habéis llamado, de que me hayáis llamado, estoy encantada de haber participado en este proyecto tan interesante y simplemente pues que bueno, que seamos conscientes desde nuestras disciplinas que la ciencia es un instrumento de transformación social muy importante y que con nuestro conocimiento, con el conocimiento que generamos y que transmitimos, pues somos capaces de hacer grandes cosas, así que adelante. Perfecto, pues muchas gracias, Margarita. Gracias a ti. Gracias por ver este vídeo, os dejamos por aquí un enlace a nuestra última formación y por aquí algunos vídeos que os pueden resultar de interés. Si estáis buscando ayuda psicológica, también podéis mirar en la descripción del vídeo donde encontraréis nuestra web y podréis solicitar asistencia terapéutica de un profesional confiable y que os ofrecerá ayuda psicológica basada en evidencia científica.